Vamos a empezar con el último día de esta conferencia, de estas jornadas de estudios del ojo experto, con la conferencia plenaria de Carmen Marcos Alonso, que tiene la cortesía de estar hoy aquí, es subdirectora del Museo Arqueológico Nacional desde el 2008, es licenciada en Prehistoria y Arqueología. Pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado. Ha trabajado en los departamentos de Egipto y de Numismática y ha publicado principalmente sobre numismática. Ha sido comisaria de diversas exposiciones, como la del último viaje de la fragata Mercedes. Es un placer para nosotros tenerla hoy aquí presentando el punto de vista de los museos. Muchas gracias. Pilar, muchas gracias. Y bueno, como ya hemos tenido también ocasión de comentar por parte del museo, pues estábamos encantados de acoger estas jornadas aquí y nos parecía una propuesta muy interesante, así como los temas y el asunto de el personal experto y los especialistas. Bueno, los museos, pues respecto a los bienes culturales, bueno, pues representan, ¿no?, la materialidad de estos objetos, la materialidad de la cultura material y de la amplia diversidad en el caso del Museo Arqueológico Nacional, que abarca, bueno, pues un periodo amplísimo con colecciones desde la prehistoria hasta la Edad Moderna, siglo XIX. ¿no? Nuestra exposición llega hasta 1867, que es el momento en el que se funda el museo, aunque tenemos algunas piezas también posteriores. Estos bienes los mostramos, por supuesto, a través de la exposición permanente, bueno, como pueden ver en las salas de Egipto, las salas de medieval, que ayer tuvimos la oportunidad, ¿no?, de contar con Beatriz, que habló sobre estas colecciones, o las de antigüedad clásica, las colecciones de Grecia. Pero también un volumen muy importante se conservan en las áreas de reserva, en los almacenes. A mí no me gusta utilizar la palabra almacenes, prefiero hablar de depósitos o áreas de reserva, porque la palabra almacén parece como que es el sótano lleno de polvo y no es el caso. Bueno, yo siempre digo que estas zonas son el corazón del museo, donde se está trabajando con los materiales en los distintos aspectos, ¿no? Y es lo que hace además que un museo sea algo más allá de una sala de exposición, ¿no? Conserva las colecciones, en este caso, pues colecciones formadas muchas en el siglo XVIII, ¿no?, de museos que proceden de la época de la Ilustración y tienen todo un desarrollo historiográfico muy, muy importante, ¿no? Aquí, bueno, pues vemos ese aspecto que tienen actualmente nuestros almacenes, muy limpios, parecen como laboratorios, ¿no?, con las zonas de trabajo de distintas colecciones, y en este caso pues es la cámara acorazada de seguridad con la colección de numismática, que es muy, muy numerosa, ¿no? Nuestras cifras en piezas, un poco, bueno, he puesto este cuadro así resumidamente, de bienes culturales ascienden como a 1.300.000. Hay que tener en cuenta que aquí estamos contabilizando también lo que es la parte de archivo, nuestro archivo histórico, que es muy, muy potente, muy importante para la historia de la arqueología en nuestro país, así como la biblioteca, que es pues una de las mejores bibliotecas especializadas en arqueología en España. Son otros volúmenes distintos a lo mejor a los de un museo de arte. ¿Por qué? Pues porque aquí además contamos, por ejemplo, los casos de un tesoro, pues se cuenta como unidad, pero contamos también las piezas. Pues si son 500, pues son 500 piezas, porque se pueden catalogar individualmente, ¿no? O en prehistoria, protohistoria, que reúnen fondos procedentes de las excavaciones antiguas.
porque como ya saben, a partir de 1985 nosotros no recibimos materiales arqueológicos ni de hallazgos ni de excavaciones, ¿no? Pero aún así, bueno, pues las cifras, como pueden ver, son muy notables, ¿no? Y para todo ello, pues gestionarlo, pues es necesario la existencia de un personal que sea experto y especialistas que puedan hacer frente a las diferentes funciones a las que tiene que hacer frente el museo, ¿no? En todos sus aspectos, como en la exposición, la documentación, la difusión de las actividades, la educación o la propia atención a investigadores que recibimos, que son muy numerosos los que recibimos, ¿no? Y en base a todo ello es necesario conocer en profundidad las colecciones y las piezas. Además requiere un trabajo constante de catalogación y de revisión de las catalogaciones. Eso es como que en cada uno de los departamentos que ha conservado por las distintas herramientas y de catalogación desde los orígenes del museo, pues vamos viendo cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo y actualizando en función de las nuevas investigaciones y estudios realizados, ¿no? Bueno, catalogar, pues para nosotros lo que se suele hacer es identificar para interpretar lo representado, hablar de su naturaleza, su materialidad, su origen, de dónde procede y caracterizar, bueno, pues, y contextualizar históricamente estos objetos. Me voy a ir al pasado porque, bueno, creo que hay un tema que es interesante a este respecto sobre la especialización, ¿no? Y quería remarcar que el museo, que se crea en 1867, como pueden ver aquí, por un Real Decreto, este Real Decreto realmente es muy importante para la historia de los museos y la trayectoria, ¿no? No solo se crea el Museo Arqueológico Nacional, sino además que se crea una red de museos provinciales, también arqueológicos, o sea, no solo era el MAN, y además se crea un cuerpo especializado de personal, de expertos especializados para poder atender a estos museos. Bueno, he de decir que en el siglo XIX, cuando se habla de arqueológico y arqueología, no tiene el mismo significado que va a tener en el siglo XX. En el siglo XX entendemos arqueología por excavación, ¿no? Y la investigación a partir de ese tipo de trabajo. Y en el siglo XIX el concepto arqueológico es similar o sinónimo casi de cultura material. O sea, una puerta de una iglesia románica pues era una puerta con valor arqueológico. No tanto eso en el estudio de los materiales procedentes de una excavación, sino materiales procedentes de la antigüedad. Quizá distinguiendo frente a otro tipo de piezas que eran de carácter más artístico, como la pintura o la escultura, que en el Real Decreto se especifica que existe el museo, el futuro museo, ¿no? El Museo del Prado, y es como la parte artística y la cultura material. Se crea, como digo, bueno, pues el cuerpo facultativo de conservadores de museos, entonces llamados anticuarios, y esta pues es una imagen de esas salas que, bueno, pues están los visitantes, como pueden ver, pero también aquí está representado el conservador de esas colecciones ahí en su mesa, que era su lugar de trabajo. Era Fernando Fulgosio, porque sabemos que en ese año en el que se hace este grabado, que es cuando se inaugura el museo, pues era el responsable de las colecciones. No era un vigilante, sino que él está ahí con sus libros, las papeletas de las piezas, y está integrado en las salas con las piezas y los visitantes para atenderles también
también cualquier duda que pudiera existir, ¿no? Aquí, bueno, pues se habla un poco qué colecciones son las que llegan a ese nuevo Museo Arqueológico Nacional, que eran las colecciones que procedían del Museo de Antigüedades, del que nadie se acuerda, pero que existía, era visitable, tenía su discurso, estaba asociado a la Biblioteca Nacional, que era la anterior Real Biblioteca, y seguía el mismo esquema que en Francia respecto a la Biblioteca Nacional y su gabinete de antigüedades y medallas, ¿no? Además llegan también los fondos procedentes del Museo de Ciencias Naturales, que venían a su vez del Real Gabinete de Historia Natural. Es decir, se reúnen colecciones de centros e instituciones creadas en el siglo XVIII, creadas y que, bueno, como digo, con este Real Decreto se crea este cuerpo de personal especializado, y aquí pues vemos a los compañeros conservadores del museo encopetados, ¿no? Como es la época en aquellas fechas, en la puerta del museo, que no estaba aquí en este edificio, que todavía no se había terminado de construir, sino en Embajadores, en el Casino de la Reina. Decía antes que esas colecciones procedían de lo que eran, bueno, pues las colecciones del siglo XVIII o el concepto de antigüedades, que en esta época se produce un cambio. No es aunque se llama Cuerpo de Anticuarios, que terminará cambiando el nombre, en el siglo XIX hay una diferencia en lo que son anticuarios, que se van a centrar y se va a referir más a los coleccionistas que a los arqueólogos, que son los estudiosos de esos restos materiales. Y hay una evolución en esta época en cuanto a la clasificación de las colecciones, ¿no? Y que tiene que ver con todo lo que es la catalogación y el estudio. Si aquí vemos a un anticuario, pues en esa imagen, ¿no? del XVIII, de la Ilustración, con todo tipo de bienes, pero en donde están reunidos todos, ¿no? Quizá con un desorden aparente, que tiene su orden, pero aparentemente es un desorden en la presentación, ¿no? Vemos en contraste este grabado, que es de la Exposición Universal de París de 1878, y lo que representa el grabado son las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y de otros museos que participaron en esta exposición. Y simplemente quería mostrar el contraste entre ese tipo de presentación como más desordenada o con otro tipo de intereses y lo que representa en este momento el museo y esa clasificación de colecciones que era necesaria para una presentación al público con otro carácter diferente, ¿no? Y para difusión y enseñanza de todos. Tenemos datos y sabemos que esto se produce así, de esta manera, y que hay este interés por parte del personal del museo, porque tenemos todas las referencias. Quizá parezcan muy simples, pero se están preguntando qué clasificación hay que trasladar, porque bueno, aquí han venido las colecciones de escultura, de Egipto, de monedas, están entrando las primeras colecciones de prehistoria, las colecciones de escultura ibérica, toda una serie de materiales que cómo había que ordenarlos y presentarlos al público. Bueno, algo que no he comentado, pero sí quería hacer una referencia, es que la creación de este cuerpo de especialistas surge al hilo de la situación del patrimonio histórico y patrimonio cultural en el siglo XIX aquí en nuestro país, porque está sometido a guerras, invasiones, las desamortizaciones, expolios por un desarrollo exponencial del coleccionismo, ¿no? Bueno, desarrollado sobre todo también por la burguesía, que hace que empiecen a salir muchísimas piezas fuera, no solo obras de arte, sino lo primero que empiezan a salir son las bibliotecas y los archivos, y la creación del cuerpo de bibliotecarios y archiveros
parte de esa situación, de la necesidad de poner un poco de control y coto en todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Con las desamortizaciones, ya digo, daños anteriores o los derribos a los que estaban sometidos pues, muchos edificios como los conventos, donde se conservaban pues, esas bibliotecas, esos archivos importantísimos. Recuerdo que hay unas cartas de Próspero Mérimée, que está en España en estos años y escribe a sus colegas franceses explicándoles la situación de que, bueno, que estén atentos porque aquí hay cantidad de materiales que están ahí saliendo. Es la época también en la que sale el tesoro de Guarrazar, precisamente, ¿no? El tesoro visigodo. Entonces, a raíz de eso, en el Estado se crea ese cuerpo para atender ese tipo de bienes culturales. Y a medida que avanza el tiempo y que se crea el Museo Arqueológico Nacional, pues se crea también no solo para las bibliotecas, los archivos, sino también para el resto de bienes culturales, un personal especializado. Gran parte de ellos procedían del Museo de Antigüedades existente y bueno, tenían esa formación. Y vuelvo a la clasificación de las colecciones, ¿no? Aquí se planteaban cómo debía de ser de cara a la presentación, ¿no? No me voy a entretener, se explica, de esa manera se hacen las propuestas, cómo debe de estar cada clase o cada tipo de objeto o de objetos organizados, ¿no? Está publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1874 y esto pues es un esquema como el resultado de esa reflexión acerca de cómo tiene que ser este museo, porque era muy distinto de cómo era el Real Gabinete de Historia Natural o como era el Museo de Antigüedades. Aquí se presenta otro tipo de discurso también vinculado, ¿no?, con la evolución de la cultura y la idea de nación que se está desarrollando en el siglo XIX, ¿no? Y se establecen una serie de secciones correspondientes a unas épocas y el tipo de materiales que más o menos estaban vinculados con esas épocas, y eso queda reflejado en la exposición que vemos aquí, pues es la exposición que se inaugura el museo en 1871 y bueno, pues están representadas algunas de esas salas pues con la estética y el tipo de museo del siglo XIX, ¿no?, que es bueno, pues producto de su época y de su pensamiento y de su manera de ver las cosas. Hay mucha gente que, claro, es como horrorizan un poco esos museos en los que se muestra tal cantidad de piezas y de bienes, pero eso era así porque no existían los almacenes, las áreas de reserva, quería decir, porque conceptualmente no existían, se mostraban las colecciones que se tenían, se mostraban todas, porque además era una forma de demostración científica del planteamiento que se estaba haciendo. Si se estaba hablando del Neolítico, se van a mostrar todas las hachas del Neolítico y toda su evolución como demostración de que eso pertenece a una determinada época de la prehistoria. Pero bueno, a mí me encantan estos tipos de museos, ¿no? Toda esa organización, además de plasmarla en esa exposición, también se plasma en lo que es esta publicación, que viene a ser como el catálogo o la guía con la que uno se pasea por el museo, porque había cartelas, pero muy escasas, pero la función de los catálogos, los libros que vemos publicados del 19 de los distintos museos, era ir con el catálogo, te paseabas por el museo porque tenías ahí los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues queda reflejado también en esta primera publicación del Museo Arqueológico, ¿no? Y luego, bueno, con las herramientas de catalogación y documentación, pues ejemplos como este, que es una papeleta, una ficha típica de finales del 19, principios del 20, ¿no? Esos sistemas de catalogación fueron evolucionando, ¿no? Están las herramientas, que son ese tipo de fichas, muy famosas fueron las fichas de Navascués, la verdad que pensadas
y desarrolladas con mucha cabeza y ciencia, y se estuvieron utilizando durante mucho tiempo. Cuando yo llegué aquí al museo, pues todavía se seguían utilizando, y bueno, luego sí ha habido una actualización, ¿no?, de los sistemas con todo lo que ofrecen las nuevas tecnologías. Pero bien, las nuevas tecnologías es una herramienta, no resuelven los problemas por muy avanzados y por muy desarrollados que estén, es la herramienta. El sistema Domus, que es lo que utilizamos aquí y en muchos museos españoles, pues puede mejorar, tener muchísimas conexiones que van a procurar y van a ofrecernos más información, pero la labor de toda la investigación que hay detrás de esas piezas, del trabajo realizado por el museo y por muchos otros investigadores, eso sigue permaneciendo y sigue estando ahí. Veis un poco, bueno, pues las cifras, ¿no?, que tenemos ahora en el sistema Domus por cada una de las colecciones, cómo vamos avanzando. No es rápido, son muchísimas piezas, y para el caso del arqueológico pues son años de trabajo para poder ir completando y poniendo a disposición de todos esas colecciones. Yo creo que en la ficha que teníamos aquí más arriba también están los datos en CERES, que es lo que tenemos publicado y cómo vamos avanzando con el número de piezas anualmente, porque es lo que, una vez revisado con sus fotografías y todo, vamos poniendo a disposición de todos. Y un aspecto que sí quería tratar, además, bueno, es que es necesario ese tipo de investigaciones y ese estudio y esa actualización, pero además también cobra mucha relevancia todo el papel que se realizan desde los departamentos de conservación, y en concreto aquí en el Museo Arqueológico Nacional, por todos los avances que se han llevado a cabo en cuanto a análisis de materiales, metalografías, microfotografías, todos los estudios que realizan, bueno, por las piezas que llegan, pasan por el departamento no solo para hacer un informe de su estado de conservación, sino también, si es necesario, pues hacer comprobaciones porque tengamos duda en cualquier sentido. Y en esa línea pues es un trabajo fundamental y muy importante, y en el que vamos avanzando. Pero otro aspecto que he hecho referencia antes es la colaboración. El museo, para todo ese día a día de catalogación, de atención a investigadores, de las piezas que nos solicitan, de los préstamos que tenemos que hacer, los depósitos, tiene que contar con ese cuerpo y ese personal que conozca esas colecciones y las saque adelante, porque es la tarea cotidiana, no es que sea algo meramente puntual, por lo cual es muy importante la colaboración tanto con las universidades como con los centros de investigación, como puede ser con el CSIC. Lo hablábamos ahora, bueno, pues desde los distintos departamentos se colaboran con universidades llevando a cabo proyectos de investigación conjuntos. He puesto aquí dos ejemplos, pero prácticamente desde todos los departamentos de colecciones y también de conservación, documentación y difusión están desarrollando esos proyectos en colaboración, porque son enriquecedores y porque, bueno, salimos todos ganando, ¿no? Es una colaboración que es fundamental. Y lo mismo con el CSIC. Si tenemos una colaboración muy estrecha, porque estamos organizando constantemente miles de actividades que las hacemos como con la UNED, con la Complutense, con otras universidades, o contamos con arqueólogos de muy distintos ámbitos, con lo cual
ellos ayudan a difundir también la imagen del museo y nosotros, bueno, pues actuamos un poco de mediadores, ¿no?, entre la investigación en la universidad y el público en general. Pero además, bueno, tenemos que estar atentos a todas las investigaciones que se van realizando desde otros ámbitos para poder tener esa actualización y esa puesta al día de nuestras colecciones. Como decía, y he comentado al principio, nuestro trabajo se refleja en la exposición permanente, en la información de esas cartelas que podéis ver ahí, o incluso, bueno, pues en este caso es una imagen de la visita virtual. Tenemos un gemelo digital de la exposición que está disponible en la web y es un gemelo al 100%. Están todas las piezas con todas las fichas de catalogación, todos los carteles, todos los cartelitos, todos los audiovisuales. Al 100% está disponible gratuitamente para todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues aparte de esa información, permite ese enlace con las fichas donde hay un nivel de información un poco más profundo que se informa de ello, del tipo de los materiales que exponemos. Las audioguías lo mismo, están enriquecidas con muchísimas informaciones que complementan a la cartela. O también hemos trabajado, ¿no?, en las estaciones táctiles, que no son únicamente para personas con problemas de visión, para todo el mundo, pero sí están incluidos textos informativos con datos sobre las piezas y las reproducciones para tocar que tenemos ahí expuestas en las salas, ¿no? Se trabaja muchísimo en cuanto a préstamos de exposiciones, para lo cual hay que hacer informes detallados de se puede prestar, no se puede prestar, cuáles son los motivos, cuál es el precio, porque hay que cubrir seguros, transportes, estancias en salas. Y entonces, bueno, pues tiene que ir con el detalle de cada una de las piezas, que en el año pasado fueron 284, me parece, para 28 exposiciones temporales diferentes. Y lo mismo, depósitos que tenemos fuera del museo, hay como cerca de 2000 piezas en otras instituciones donde, bueno, pues las piezas del museo están en sus exposiciones permanentes, ¿no?, y sirven de apoyo para completar sus discursos expositivos. También realizamos informes científicos técnicos en cuanto al incremento del patrimonio, porque tenemos que hacer informes de adquisición, pues que bien nos solicitan desde la Junta de Calificación y Valoración y Exportación, o porque nos llegan ofertas de donación, y entonces hay que valorar si esas piezas interesan, no interesan. Y igualmente, en cualquier caso, tenemos que establecer las valoraciones, cuáles son los límites, si son compras, si son tanto en subastas, compras directas o en las donaciones, ¿no? Y bueno, veis un poco el número de informes realizados, tanto informes judiciales como los destinados a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación. Luego realizamos también un trabajo bastante intenso dedicado a la protección del patrimonio y en colaboración, pues, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, y están relacionados, pues, con el tráfico ilícito, con el expolio, ¿no? Son piezas, bueno, que llegan aquí al museo como depósitos judiciales, sobre los cuales los especialistas, depende de qué tipo de materiales sean, pues en los departamentos tienen que hacer los informes que van dirigidos al juez. O sea, recibimos una orden del juzgado para informar sobre esas piezas. Se realizan depósitos judiciales que no son bienes que forman parte de las colecciones estables. Esto es importante. No podemos utilizarlos con fines museísticos, de exposición, ni de préstamos, por supuesto, ni de investigación que no esté relacionada con la incautación judicial, ¿no? Y bueno,
No se pueden, hasta que no haya contraorden, permanecen aquí. Cuando el juzgado emite orden de devolución, que puede suceder, pues se entregan las piezas. En otras ocasiones el juzgado determina que ha habido un delito de contrabando, de expolio, y entonces, bueno, pues el destino de esas piezas se decide en el Consejo de Patrimonio Histórico, que están representadas todas las comunidades autónomas, y allí se decide a qué museo o centro deben de ir esas piezas. Como digo, bueno, trabajamos muy intensamente, también colaboramos en cursos de formación pues para todos estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también para el personal de aduanas, porque se encuentran en el día a día con las piezas allí. Entonces, dentro de los cursos que se organizan desde el Ministerio de Cultura, aquí en el museo dedicamos una parte de esos cursos para mostrarles las piezas, enseñarles las áreas de reserva y de determinadas piezas, pues que puedan ver originales, falsificaciones, copias, o un poco que puedan tener esa idea de materialidad que van a encontrarse en estos lugares, ¿no? Y bueno, pues para incluso también los bomberos, porque está todo el plan de salvaguarda y también es una manera de mostrarles cómo hay que mover las piezas o cómo hay que comportarse con determinados materiales. Bueno, esto es también muestra de esos cursos y bueno, es la zona donde tenemos nuestros depósitos judiciales, y quería, bueno, pues hacer una referencia pues a 3 casos que creo que son interesantes dentro de esta labor de protección del patrimonio, y bueno, pues son 3 casos en los que el museo ha participado, como la operación Hierática, la operación Pasante, que fueron 14 piezas intervenidas en el puerto de Barcelona por la Guardia Civil en un barco procedente de Civitavecchia, y fue una operación desarrollada por la Guardia Civil junto con los Carabinieri de Italia. En este caso, la investigación pormenorizada la llevó a cabo nuestra compañera Paloma Cabrera, que era la jefa del departamento de clásicas, que no está con nosotras, pero bueno, quiero recordarla aquí, era una excelente compañera y una de las mejores especialistas en nuestro país en cerámica griega. Y gracias a su estudio se pudo saber con precisión la catalogación de qué tipo de piezas se trataba, y no solo su adscripción cultural, sino también de dónde venían geográficamente dentro de Italia y cuál había sido su funcionalidad, lo que permitió determinar dónde habían sido realizadas, su uso y su procedencia. Se trataba de un grupo de piezas que incluían vasos cerámicos, terracotas y una estela con unas características tipológicas e iconográficas que permitieron deducir la procedencia del conjunto de la región italiana de Daunia, ¿no?, en el norte de la Puglia, en el sur de Italia, con unas cronologías que iban desde el siglo VI al III a.C. y con unas características que indicaban que podían proceder de una necrópolis daunia, ¿no?, de una o varias tumbas. Tumbas que estaban señaladas por ese tipo de estelas, ¿no? Había vasos y terracotas de Apulia y ajuares, bueno, de toda esta región. Además, Paloma añadía que la fragmentación de varias piezas podía ser resultado de una acción de expolio, habían sido rotas a conciencia para dispersar los fragmentos y que no se pudiera saber a qué correspondía, o por un lado tener un único fragmento y en operaciones siguientes, pero bueno, se encontró todo junto con las piezas rotas que se tuvieron que remontar, se remontaron, ¿no?, para la entrega, para demostrar el tipo de objetos que eran. Y bueno, pues finalmente aquí está la estela, ¿no?, como llegó.
Y bueno, pues se entregó a las autoridades italianas con presencia de la Guardia Civil, como pueden ver ahí. Aquí toda la documentación de, de esa entrega con la clasificación y catalogación de las piezas, ¿no? Y perdón, vuelvo atrás porque el otro caso es el de la operación hierática, que más o menos se realizó por la misma época. En este caso estamos hablando de piezas egipcias y de Próximo Oriente. Eran 36, producto de tráfico ilícito, y que fueron incautadas en España, en el puerto de Valencia, también por la Guardia Civil. Finalmente fueron entregadas también a Egipto, ¿no? Se depositó aquí en el museo y se llevaron estudios pertinentes tanto por el equipo del Departamento de Egipto como por el Departamento de Conservación, ¿no? Desde Egipto podían determinar la adscripción cultural, la datación, y desde Conservación llevaron a cabo análisis metalográficos de algunas piezas, y además también se hicieron análisis de pigmentos desde los laboratorios del IPC, del Instituto de Conservación, cuya labor, igual del Instituto del Patrimonio Histórico, como también el mismo tipo de instituto en Andalucía o Valencia, cumplen unas funciones importantísimas en toda esa labor de análisis, ¿no? Pues bien, se hicieron análisis de los pigmentos, porque había dudas, ¿no? Sí se sabe que, así como en el caso anterior, sabemos que todas las piezas eran originales. En este caso había algunas dudas, ¿no? Porque había textos, por ejemplo, jeroglíficos, que estaban escritos de manera incorrecta, ¿no? Y parecían más bien copias modernas o falsificaciones. En los metales, que bueno, pueden ver ahí, había un par de cuadrúpedos, como el que se ve aquí delante, que eran de Próximo Oriente, con unas cronologías del 2300 a.C., que tenían unas aleaciones de cobre arsenicado y con pátinas que podían ser producciones originales. Se analizaron y efectivamente fue así, ¿no? Sin embargo, pues había otra serie de fibritas, como estas que se ven aquí, que es Osiris o Harpócrates, que al hacer los análisis se detectó, por ejemplo, vanadio o una serie de componentes químicos que son materiales recientes, ¿no? Localizados, identificados en el siglo XIX, que no deberían de estar ahí, era imposible que estuvieran si se trataba de piezas antiguas. E incluso cuando se realizó una pequeña limpieza en una zona, pues toda la pátina salió, porque era una pátina falsa, y desapareció sin dificultad. Ahora bien, la pátina era falsa, pero en otros casos la pieza era original, y lo que se había falsificado era esa pátina para conseguir una venta más fácil en el mercado. O había, por ejemplo, un cuerno de metal que era original en partes, estaba formado, al hacer la radiografía se veía que estaba formado por cada parte, con los análisis se veía que respondían a aleaciones de bronce antiguas, pero eran de distintas épocas, que se habían unido, diferentes originales fragmentados, para hacer una nueva pieza que en sí era una falsificación, ¿no? Con los estudios, por ejemplo, pues la cabeza de la leona Sekhmet, de esta divinidad, se pudo establecer que había paralelos muy claros en Luxor, que era probablemente de donde procedía, estaba fechado en la dinastía 18-20 del Imperio Nuevo, y además también se destacaba un vaso canopo que vemos aquí, con la cabeza de Amset, que es esta divinidad, y que ayudaron a determinar que eran piezas que habrían sido saqueadas de yacimientos arqueológicos egipcios en Luxor y también en Saqqara, así como en Midragina, en la zona de Memphis, mediante rebuscas o extracciones ilegales. Y
Finalmente, otro caso relacionado con las monedas, como decía, la colección de monedas de aquí del museo pues es muy importante, es la más importante en nuestro país, con lo cual bueno, pues, también hay especialistas en este tipo de objetos. Y bueno, el museo en ese sentido participó en un caso de hace ya muchos años, del 2008, que era el caso de la fragata Mercedes, pero también conocido como el caso Odyssey, ¿no? De una empresa norteamericana que expolió un pecio, un yacimiento subacuático, y en muy pocos días, porque fueron días, extrajo lo que le interesaba, que eran las monedas, y lo llevó a Estados Unidos, donde bueno, pues, se intentó hacer la venta. España bueno, pues, interpuso denuncias y fue un caso que se desarrolló a lo largo de varios años y que finalmente ganó España a partir de la legislación norteamericana. Y bueno, un poco el caso era cómo demostrar que en un volumen de piezas que se habían extraído, porque estamos hablando de 500.000 piezas, 500.000 monedas, en un barco de 1804, principios del siglo XIX, con monedas que circulaban por todos los mares porque eran reales de A8, que era como el dólar internacional, y los barcos de todos los países los llevaban porque era la moneda que preferían para el comercio y para los pagos, pues determinar que había venido de este barco que fue atacado el 5 de octubre de 1804 en el Cabo de Santa María, al sur de Portugal, en una zona de muchísima profundidad. Fue atacado por los ingleses, la Mercedes voló por los aires, como se ve aquí en el cuadro, y todos sus restos se hundieron a 1.100 metros de profundidad y quedaron dispersos pues como entre casi 400 metros, ¿no? Casi como varios campos de fútbol, ¿no? Hay una enorme información de archivos que permitió reconstruir toda su historia, y hay que destacar la importancia de estos bienes y de todos los investigadores y archiveros y especialistas que llevaron a cabo esa investigación. Y bueno, había un documento que para nuestra investigación en cuanto a las monedas fue clave, como era el registro de salida del puerto de Callao, porque se anotaban todo lo que iba cargado en los barcos, porque había que pagar en consecuencia, ¿no? Y había que tener el registro. Bueno, y aquí se ven un poco pues, esas cifras. No me quiero entretener porque ya me estoy pasando de la hora y no quiero que se retrase la sesión. Bueno, el caso es que hubo mucha polémica, porque si el barco pertenecía, que si se podía identificar, que si sí, que si no. Bueno, finalmente se pudo identificar por la zona en la que estaba hundido, porque correspondía con toda la documentación que se tenía del ataque británico a esa flota española, por toda la documentación también de archivo, y al cuadrar lo que era la información de archivo con las imágenes que teníamos de ese fondo marino y las piezas que se habían extraído. Había una serie de materiales que eran característicos y que los llevaba la Mercedes, como 2 cañones que eran anteriores del siglo XVI, que se llevaban para reciclar el bronce y que eso no lo llevaban todos los barcos. O en el caso de las monedas se pudo demostrar que esas monedas, que eran la mayoría iguales y que podían haber sido iguales a las de otro barco, pues no eran iguales a las de otro barco, y se pudo determinar, ¿no? Nosotros se identificó el barco, se demostró que era un buque de Estado, que era fundamental para que la legislación norteamericana la resolución fuera a favor de España, y además era un barco que estaba cumpliendo una misión oficial, ¿no? Se estudiaron las monedas, los objetos, con la Guardia Civil se estudió los movimientos del barco por georradar, y la documentación de archivo fue fundamental. Aquí pues quiero destacar esa labor de investigación hecha con archivos, hecha con universidades, hecha con distintos
especialistas que el abogado construyó todo ese puzzle con el cual se demostraba que la Mercedes era el barco que había sido expoliado. ¿Por qué sabíamos que las monedas eran de allí? Bueno, hubo que hacer el informe, ir allí, se estudiaron, se hizo una selección de las monedas de plata para catalogarlos con todos esos datos, y de las monedas de oro se estudió el 100%. Y entonces sabíamos que eran emisiones de Carlos III, Carlos IV, sobre todo de la ceca de Potosí, y bueno, la mayoría de Lima, y acuñadas entre 1803 y 1804 era la fecha más reciente, y había muy poquitas de 1804. En cuanto al oro, no había de 1804, se llegaba hasta 1803, y efectivamente la mayoría eran de Lima. Tenemos los datos en donde se marcaba que el barco llevaba 900.000 pesos, esos son como reales de 8, ¿no? Como las monedas que hemos visto, de moneda de plata, y de oro 5.000 pesos. Pero eso no significa que fueran 5.000 monedas de oro, sino el valor en pesos, porque en monedas de oro lo que llevaban eran pues 363 monedas, con lo cual nos encontrábamos con un enorme volumen de monedas de plata, muy poquitas de oro, que cuadraban con lo que decía este documento, y porque además las fechas que nos daban las monedas, muy pocas de 1804, cuadraba con la fecha de la salida del buque del Callao, que salió en el mes de febrero, me parece que fue, o marzo, y cuadraba muy bien con que no hubiera ninguna moneda de oro de 1804, porque la acuñación de las monedas de oro en la ceca de Lima no empezó hasta el mes de agosto. Y el barco pues ya estaba navegando, y era imposible que pudiera recoger estos materiales. Y bueno, pues en este caso, como digo, pues fue un caso que se ganó, y que las monedas fueron devueltas a España. Se conservan ahora en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Aquí se muestra pues cómo sería el corte, ¿no?, de ese barco, y donde iban dispuestas las cajas con las monedas, con los pesos. Nada que ver con la serie de La Fortuna, se llama, de Amenábar, que está muy, bueno, está bien, pero es una serie. Pero la primera escena es un poco incomprensible para mí. Iban en unos cajones que pesaban 20 kilos porque tienen que trasladarlos, y 20 kilos es con lo que se puede ir moviendo, ¿no? Pero bueno, fue una aventura este caso. Yo quería hacer finalmente una reflexión al hilo un poco de lo que se comentaba respecto a la necesidad de expertos. He estado marcando, bueno, pues toda esa labor y ese origen en los museos de un personal especializado para hacer frente a todas esas necesidades con esa cultura material, con esos objetos y bienes que tenemos. Pero lo cierto es que si a comienzos en el siglo XIX y a lo largo del XX hasta los años 80, hasta el último tercio, pues los conservadores fundamentalmente eran especialistas en las colecciones, y cuando se hacían las oposiciones era para un determinado puesto, pues en el departamento de Egipto, en el departamento de numismática, con lo cual era necesario tener experiencia, tesis doctoral, publicaciones. Bueno, a partir de los años 80 cambia también en la administración esa visión. Tampoco se pueden hacer ya legalmente ese tipo de oposiciones, tienen que adaptarse a lo que son las oposiciones generales del Estado, y entonces, bueno, son oposiciones generales, más generalistas, que sí, que tienes que estudiar historia del arte, arqueología, historia militar, yo qué sé, de todo. En mi época todavía era fundamental el ejercicio práctico.
y o sabías catalogar o no, o no podías salir adelante. Pero bueno, la idea también de los museos ha ido cambiando, modificándose, que es necesario que los museos no solo es el lugar de los especialistas, ni son exposiciones solo de nivel de especialistas, sino que hay que abrirse. Es muy importante toda la labor de educación, difusión y otros muchísimos campos que contempla la nueva museología, pero que antes no se contemplaban. Pero a nivel mundial los museos han cambiado y todo eso es necesario, toda esa labor de gestión es muy importante. Pero es cierto que en los museos pues nos encontramos con que a lo mejor hay especialistas en toda esa gestión y en ese tipo de aspectos, perdiendo a lo mejor lo que es la especialización en las colecciones, y es absolutamente necesario. De ahí lo que decía que, bueno, mi crítica era el reflexionar acerca de hacia qué figura de conservadores evolucionamos cuando los museos pues, necesitan también esa figura, y aparte de toda la colaboración necesaria con todas las instancias, universidades, centros de investigación, privados, investigadores de todo tipo, pero que es fundamental esa figura para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Lo siento que me he pasado bastantes minutos, 10 minutos y nada más.